Han aparecido nuevas e inquietantes imágenes que captan los impactantes momentos de la extradición de El Nini y se están haciendo virales. El 25 de mayo, El Nini, también conocido como Néstor Isidro Pérez Salas, uno de los delincuentes más buscados de Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de fentanilo, fue extraditado a ese país. También se le acusa de dejar un espantoso rastro de asesinatos y torturas. En este vídeo nos adentramos en las perturbadoras imágenes que han asaltado Internet y analizamos lo que significa la extradición de El Nini para la lucha que se está librando contra una de las organizaciones delictivas más peligrosas del mundo. No se lo pierdan, porque esta historia es apasionante y sus implicaciones son enormes. El vídeo viral. En el mundo de la delincuencia internacional, pocos nombres causan tanto caos como Néstor Isidro Pérez Salas, más conocido como El Nini. Su captura y extradición de México a Estados Unidos han tenido un profundo impacto en ambos países. Recientemente, los inquietantes vídeos de su captura se han hecho virales en Internet, suscitando un gran debate. Actualmente, El Nini se enfrenta a cargos en Estados Unidos por conspiración para importar y distribuir fentanilo, pero sus presuntos delitos van mucho más allá. En México, se le acusa de dejar un espantoso rastro de asesinatos y torturas. Según Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidroga estadounidense, sacarlo de las calles es una victoria significativa para México, dadas sus tendencias peligrosas y psicopáticas. El Nini es considerado un sicario del cártel de Sinaloa. Era uno de los principales ejecutores y desempeñaba un papel importante en las violentas operaciones del cártel. En el mundo de los cárteles de la droga mexicanos, un sicario es un término que describe a un sicario o asesino empleado por los cárteles. Estos individuos son responsables de llevar a cabo actos violentos, como asesinatos, secuestros y otras formas de brutalidad, para imponer el control del cártel e intimidar a rivales y autoridades. La historia de los sicarios está entrelazada con el auge de los cárteles de la droga mexicanos a finales del siglo XX. El término en sí tiene sus raíces en la antigua Roma, donde se refería a un grupo de fanáticos judíos conocidos como los sicari, que llevaban a cabo asesinatos con pequeñas dagas. En el México moderno, los sicarios se han convertido en una parte crucial de las operaciones de los cárteles, sobre todo durante las violentas guerras del narcotráfico que se intensificaron en la década de 2000. Los sicarios suelen ser hombres jóvenes, a menudo reclutados en entornos empobrecidos, que reciben un riguroso entrenamiento en el manejo de armas, movimientos estratégicos y condicionamiento psicológico. Son conocidos por su eficacia despiadada y su disposición a cometer actos de violencia extrema. Este papel dentro de los cárteles ha evolucionado significativamente con los años, y ahora los sicarios suelen formar grupos muy organizados y bien equipados que operan casi como unidades paramilitares. Un ejemplo tristemente célebre es el Cártel de los Zetas, formado originalmente por desertores de las fuerzas especiales de élite del ejército mexicano. Estos soldados, altamente entrenados, aportaron sus habilidades al cártel, estableciendo un nuevo estándar para el nivel de violencia y sofisticación en las operaciones de los cárteles. La influencia de los Zetas llevó a otros cárteles, incluido el de Sinaloa, a adoptar tácticas y estructuras similares, incorporando sus propios grupos de sicarios para mantener el poder y el control. Los sicarios han sido responsables de algunos de los actos más brutales en las guerras del narcotráfico, como decapitaciones, asesinatos en masa y muestras públicas de violencia destinadas a infundir miedo. Con sus acciones, no solo pretenden eliminar a sus rivales, sino también enviar un mensaje a cualquiera que pueda desafiar la autoridad del cártel. El papel de los sicarios en los cárteles subraya los niveles extremos de violencia que han asolado México durante décadas y pone de relieve los retos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad a la hora de combatir estas organizaciones delictivas profundamente arraigadas. Antes de que El Nini fuera detenido, las autoridades estadounidenses ofrecieron la friolera de $3 millones por información que condujera a su arresto. Esta enorme suma demuestra lo importante y peligroso que creían que era. Llevar a El Nini de México a Estados Unidos fue un proceso complejo. Implicó intrincadas maniobras legales y diplomáticas. El viaje comenzó cuando las autoridades mexicanas, siguiendo un chivatazo y la promesa de una enorme recompensa, detuvieron a El Nini. Esta detención fue el punto culminante de una caza implacable que se extendió a través de las fronteras. Una vez detenido, comenzó el proceso de extradición. Se trata de un complicado procedimiento regido por tratados y leyes entre Estados Unidos y México, unidos en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Agencias como la DEA y sus homólogos mexicanos trabajaron conjuntamente para cumplir todos los requisitos legales. La detención y extradición del Nini tiene importantes implicaciones tanto para México como para Estados Unidos. Como sicario destacado, el Nini formaba parte integrante de las violentas operaciones del Cártel de Sinaloa. Su captura trastorna la estructura de mando del cártel, lo que puede provocar luchas internas por el poder y un aumento de la violencia, ya que las facciones se disputan el control. En Estados Unidos, su extradición supone una victoria en la lucha contra el tráfico de fentanilo, que ha provocado innumerables muertes por sobredosis. La retirada de El Nini de las calles se considera un paso importante para frenar el flujo de opiáceos sintéticos. Además, su detención pone de relieve la eficacia de la cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra la delincuencia organizada y subraya el compromiso de exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles por sus brutales tácticas y operaciones de narcotráfico. Antes de convertirse en El Nini, no era más que otra cara entre la multitud, navegando por las peligrosas calles de Sinaloa, estado conocido por su narcotráfico. Su ascenso al poder dentro del cártel de Sinaloa estuvo marcado por la crueldad y los movimientos estratégicos. Su nombre se convirtió en sinónimo de la violenta represión del cártel. Nacido en la dura realidad del narcotráfico mexicano, los primeros años de vida de El Nini son un misterio. Lo que se sabe es que su implacable búsqueda del poder y su lealtad a la causa del cártel llamaron la atención de sus líderes. Su reputación de brutalidad y destreza táctica lo encumbraron rápidamente en las filas del cártel. El Cartel de Sinaloa, un imperio mundial del narcotráfico, se basa en una compleja jerarquía y personas como El Nini son cruciales para mantener su dominio. El Nini era famoso por su destreza estratégica y su lealtad inquebrantable. Su implicación en actos de extrema violencia le convirtió en un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera. Las brutales tácticas de El Nini no consistían solo en mantener el orden dentro del cártel o dominar a sus rivales, sino también en infundir miedo. Uno de los ejemplos más espeluznantes fue la participación de él en la tortura de un agente federal mexicano en 2017. Durante 2 insoportables horas, el agente fue sometido a un dolor indescriptible mientras le retorcían un sacacorchos en los músculos para luego arrancárselo y sustituirlo por chiles picantes en las heridas. Este acto fue un mensaje de terror, reflejo del uso sistemático de la tortura y la violencia bajo el mando de El Nini. Sin embargo, El Nini no era un sicario cualquiera. Era un jefe de seguridad que controlaba su propia unidad violenta. La facción de los Ninis y los Chapito. El Nini era un destacado líder de la facción conocida como los Ninis dentro del cártel de Sinaloa. Esta facción es el principal brazo armado de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El nombre Nini proviene de un término de la jerga mexicana que significa niní, utilizado para describir a los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Originarios de Culiacán, Sinaloa, los Ninis están formados por jóvenes y leales sicarios de entre 20 y 35 años. Estos miembros están excepcionalmente bien entrenados en el combate urbano y desempeñan diversas funciones críticas dentro de las operaciones del cártel. Los Ninis reciben entrenamiento militar en varias áreas de combate, como guerra urbana, armas y tácticas especiales, y destreza como francotiradores. Su objetivo principal es proporcionar seguridad y hacer cumplir las normas de los Chapitos, garantizando su dominio dentro del cártel. Vigilan a los líderes del cártel, supervisan los laboratorios de drogas y mantienen el control de las rutas del narcotráfico. Además, se encargan de ejecutar y torturar a quienes se oponen a los Chapitos. Sus actividades se extienden al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el asesinato. El Nini, con su entrenamiento militar y experiencia táctica, es un líder formidable de los Ninis. Cuenta con el apoyo de otros miembros de alto rango, como Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El 27, que coordina las operaciones de fentanilo del grupo, y Óscar Noé Medina González, alias El Panu, que supervisa la seguridad de los puntos estratégicos del cártel y coordina el control territorial. Su influencia aumenta tras el Culiacanazo, una operación militar fallida para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Este incidente pone de manifiesto su capacidad para desatar una ola de violencia con el fin de proteger a sus líderes, lo que se traduce en una mayor atención mediática y un mejor equipamiento para sus operaciones. Los Ninis han participado en varios enfrentamientos de gran repercusión, entre los que destaca un violento choque con los rusos, una formidable y agresiva rama del cártel de Sinaloa dirigida por Jesús Alexander Sánchez Félix, también conocido como el Ruso.
Este conflicto se convirtió en una guerra abierta que se extendió más allá de Sinaloa, a estados vecinos como Sonora y Baja California. La violenta lucha por el poder ha causado numerosas víctimas y una gran inestabilidad en las operaciones del cártel. Estas guerras territoriales por las rutas clave del narcotráfico y el control de diversas empresas criminales se han convertido en una gran preocupación para las autoridades mexicanas y estadounidenses, complicando aún más los esfuerzos para combatir la influencia del cártel. Los ninis también han sido vinculados a incidentes violentos durante intentos de capturar a figuras clave del cártel, lo que ha consolidado aún más su reputación de fuerza poderosa y despiadada dentro del cártel de Sinaloa. Su principal objetivo, sin embargo, es servir a los chapitos a cualquier precio. Los chapitos, dirigidos por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, han asumido importantes funciones de liderazgo desde la detención y extradición de su padre a Estados Unidos. Nacidos en el seno de una familia de mala reputación, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván, Jesús Alfredo, Joaquín Jr. y Ovidio experimentaron una vida de lujo muy alejada de los humildes comienzos de su padre, como peón agrícola en las escarpadas montañas de Sinaloa. Estos herederos del legado de los Guzmán iban a heredar algo más que riqueza. Estaban preparados para hacerse cargo de un imperio construido sobre el narcotráfico. Los primeros años de los chapitos estuvieron marcados por los excesos y la extravagancia. Se convirtieron en pequeñas celebridades en las redes sociales, mostrando su opulento estilo de vida, con tigres como mascotas, coches deportivos de alta gama e incluso un AK-47 dorado. A pesar de su ostentación, al principio muchos los tacharon de mocosos del narcotráfico, más interesados en la riqueza que en las duras operaciones del cártel. Sin embargo, los hermanos no estaban de brazos cruzados. Guiados por su padre, empezaron a aprender el negocio familiar desde la base. Edgar, el mayor, fue el primero en sumergirse en el narcotráfico, forjando sus propias conexiones. Su ambición se vio truncada en 2008, cuando fue abatido a tiros en Culiacán, en medio de un brutal conflicto interno en el cártel de Sinaloa. La muerte de Edgar supuso un punto de inflexión para sus hermanos. Iván, el hijo mayor que quedaba, se puso al frente, seguido de cerca por Jesús Alfredo, Joaquín Jr. y Ovidio. Decididos a demostrar su valía, pasaron de ser los hijos privilegiados de El Chapo a convertirse en figuras clave del cártel. En el peligroso mundo de la política de los cárteles, los hermanos se enfrentaron al escepticismo y la rivalidad. Se enfrentaron a quienes dudaban de sus capacidades y cuestionaban su derecho a heredar el imperio de su padre. Sin inmutarse, asumieron papeles importantes dentro del cártel de Sinaloa, aprovechando el nombre y los recursos de su padre para ampliar su influencia. Como nuevos líderes del cártel de Sinaloa, los chapitos cambiaron radicalmente su estrategia. Se alejaron de las drogas tradicionales, como la cocaína y la heroína, y se centraron en los opiáceos sintéticos, especialmente el fentanilo. Este cambio tuvo importantes consecuencias tanto para su negocio como para la crisis de opiáceos en Estados Unidos. El fentanilo es más barato de fabricar, ofrece mayores beneficios y es tan potente que puede transportarse en cantidades más pequeñas y fáciles de ocultar. Para aprovecharlo, crearon una red de superlaboratorios por todo Sinaloa, convirtiendo al cártel en un gran productor. Estos laboratorios secretos, ocultos en el campo de Sinaloa, se convirtieron en el centro de su imperio del fentanilo. Los hermanos introducían sustancias químicas de contrabando desde China para fabricar fentanilo, utilizando la cadena de suministro mundial para apoyar su producción. Los laboratorios funcionaban con eficacia, produciendo grandes cantidades de pastillas con fentanilo y polvo de fentanilo puro que acababa en las calles estadounidenses. Este cambio convirtió al cártel de Sinaloa en el principal fabricante, controlando toda la cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución. Sin embargo, hacerse con el control también supuso enfrentarse a desacuerdos dentro del grupo. Los hermanos se enfrentaron a la resistencia del cártel, en particular de Damaso López, la antigua mano derecha del Chapo. Esta rivalidad desembocó en una brutal lucha por el poder, en la que los chapitos aprovecharon sus recursos financieros para superar a la facción de López. Sus tácticas no eran solo económicas, sino también violentas. En 2017, tras la extradición de su padre, supuestamente orquestaron el asesinato de 13 policías sinaloenses, que se creía que estaban a sueldo de López. Tales actos de brutalidad subrayaron el nuevo orden, aún más despiadado, dentro del cártel. El ascenso de los chapitos en el cártel de Sinaloa y su incursión en el tráfico de fentanilo atrajo la atención de las fuerzas de seguridad y los políticos de Estados Unidos y México. A medida que crecía su influencia, también lo hacía la respuesta de las autoridades internacionales.
La DEA, dirigida por Anne Milgram, etiquetó a los hermanos como los principales implicados en la producción y el tráfico de fentanilo, calificándolo como la amenaza más mortífera a la que se ha enfrentado Estados Unidos. El Tesoro de EEPUUU sancionó a los hermanos, centrándose en sus redes financieras. Acusaciones en múltiples jurisdicciones pusieron de relieve las operaciones de los Chapitos, mostrando cómo una inversión de $800 en precursores químicos podía reportar $640,000 de beneficios. El Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a ofrecer recompensas de hasta $10 millones por información que condujera a su captura, poniendo de relieve la grave amenaza que suponían las operaciones de fentanilo del cártel. En México, la respuesta fue más compleja, influenciada por el panorama político y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al asumir el cargo en diciembre de 2018, López Obrador introdujo una estrategia que se alejó de las agresivas políticas antinarcóticos de sus predecesores. Su enfoque, abrazos, no balazos o abrazos, no balas, se centró en programas sociales para enfrentar el crimen y la violencia. Sin embargo, esta estrategia fue muy criticada, ya que los homicidios seguían siendo alarmantemente altos y la producción y el contrabando de drogas, especialmente de fentanilo, no cesaban. Las limitaciones de esta postura más blanda se hicieron claramente evidentes durante el intento de captura de Ovidio Guzmán en 2019. En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron detener a Ovidio Guzmán, el hijo menor de El Chapo, en Culiacán, Sinaloa. La operación se salió rápidamente de control. En cuanto detuvieron a Ovidio, el cártel de Sinaloa lanzó un violento contraataque que convirtió la ciudad en una zona de guerra. Los miembros del cártel inundaron las calles, incendiaron vehículos, bloquearon carreteras y se enzarzaron en encarnizados tiroteos con los militares. La situación se agravó tan rápidamente que supuso una grave amenaza tanto para los civiles como para las fuerzas del orden. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el presidente López Obrador tomó la controvertida decisión de ordenar la liberación de Ovidio para evitar un mayor derramamiento de sangre. Esta medida fue ampliamente considerada como un importante retroceso por parte del gobierno mexicano. El 5 de enero de 2023, las fuerzas de seguridad hicieron otro movimiento audaz. Tras 6 meses de intensa vigilancia, con la ayuda de funcionarios estadounidenses, capturaron de nuevo a Ovidio Guzmán López. Al amanecer, las fuerzas de seguridad mexicanas se abalanzaron sobre Ovidio y lo detuvieron rápidamente en Culiacán. Esta vez, la rápida actuación del gobierno provocó una feroz respuesta de los ninis. Los ninis bloquearon las carreteras con vehículos en llamas, convirtiendo las calles de Culiacán en un campo de batalla. Lanzaron ataques descarados contra el aeropuerto de la ciudad, alcanzando al menos 2 aviones con disparos. Este caos provocó la cancelación de más de 100 vuelos, perturbando el transporte aéreo y sembrando el pánico. La violencia se intensificó aún más cuando 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana se vieron obligados a realizar aterrizajes de emergencia tras ser alcanzados por disparos, lo que puso de manifiesto la voluntad del cártel de enfrentarse directamente a las fuerzas militares. Durante toda la operación, Culiacán estuvo prácticamente cerrado. Las redes sociales se llenaron de vídeos de autobuses en llamas que bloqueaban las carreteras y de residentes a los que se pedía que permanecieran en sus casas. El miedo se extendió a medida que las tiendas eran saqueadas y los disparos resonaban en las calles. Las escuelas de todo Sinaloa cerraron, lo que puso de manifiesto el profundo impacto de la operación en la vida cotidiana. En los intensos enfrentamientos que siguieron, murieron 10 soldados y 19 miembros del cártel. 35 militares resultaron heridos y 21 pistoleros del cártel fueron detenidos. En lugar de echarse atrás, el gobierno mexicano tomó medidas decisivas contra el cártel. Se enfrentó directamente a los ninis y se negó a ceder a sus violentas tácticas. Ovidio fue rescatado rápidamente en helicóptero, trasladado a Ciudad de México y llevado a una prisión federal de máxima seguridad. Esta operación frustró los intentos de rescate del cártel y demostró la determinación del gobierno de afirmar el control y combatir eficazmente el crimen organizado. Tras la operación, se reforzaron las medidas de seguridad y se enviaron 1,000 soldados más a Sinaloa para restablecer el orden. La detención de Ovidio fue una victoria significativa para las fuerzas del orden, pero puso de relieve el peligroso panorama en el que se mueven. El 13 de enero, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación mexicano, declaró que se había restablecido el orden en Sinaloa, lo que marcó un momento clave en los esfuerzos del gobierno por reafirmar el control. El sitio de Jesús María, donde Guzmán fue detenido,
se había convertido en un símbolo de la victoria del gobierno sobre el levantamiento del cártel. Con Guzmán bajo custodia, los fiscales estadounidenses están centrados en desmantelar el resto de los chapitos. Acabar con estos líderes supondría un duro golpe para el cártel de Sinaloa, una organización criminal que ha asolado Estados Unidos durante décadas. El cártel de Sinaloa. Los orígenes del cártel de Sinaloa, nombre que se ha convertido en sinónimo del narcotráfico moderno, se remontan a la costa mexicana del Pacífico a finales de los años 60. Allí, Pedro Avilés Pérez, a menudo aclamado como el padrino del narcotráfico mexicano, sentó las bases de lo que se convertiría en un extenso imperio del narcotráfico. Avilés Pérez revolucionó el contrabando de drogas utilizando avionetas para transportar marihuana a Estados Unidos, una medida que aumentó drásticamente la escala y la eficacia de la operación. En la década de 1970, el tráfico de drogas se había vuelto más sofisticado. El cártel de Guadalajara emergió como la fuerza dominante bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Este cártel amplió sus operaciones para incluir la adormidera, materia prima de la heroína, y mantuvo un férreo control sobre las rutas del narcotráfico a lo largo de la frontera con Estados Unidos, ejerciendo una influencia significativa en todo México. Sin embargo, la detención de Félix Gallardo en 1989 alteró la frágil paz entre los narcotraficantes mexicanos. El cártel de Guadalajara se dividió en varias facciones, cada una de las cuales competía por el control de las lucrativas rutas de la droga. Una de estas facciones fue el cártel de Sinaloa, dirigido por una nueva generación de traficantes, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Estos líderes marcarían el destino del cártel, creando un legado que perdura hasta nuestros días. El ascenso del cártel de Sinaloa estuvo marcado por el derramamiento de sangre y los conflictos. Se enzarzaron en brutales guerras con cárteles rivales, como los de Tijuana y Juárez, y se enfrentaron a la implacable persecución del gobierno mexicano. A pesar de la violencia, la influencia del cártel continuó extendiéndose hasta llegar a Estados Unidos y otros países. A lo largo de los años, el cártel ha adaptado sus operaciones para centrarse más en drogas de alto valor como la cocaína, el fentanilo y la metanfetamina, alejándose de las drogas e incluso de la heroína. En el caso de las operaciones con cocaína, el cártel colabora con grupos como la Organización Herrera para transportar grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hasta Guatemala. Desde allí, se pasa de contrabando a México y finalmente a Estados Unidos. La mayor parte de esta cocaína procede de Colombia, el principal productor mundial. El cártel tiene una fuerte presencia en Colombia, donde financia a grupos paramilitares locales para controlar los campos de coca y las zonas de producción. Para las operaciones de metanfetamina, obtienen productos químicos industriales de países como China, India y Alemania y los procesan en México. A continuación, la metanfetamina acabada se introduce de contrabando en Estados Unidos por diversos métodos, como el cruce de la frontera en coche. La producción de metanfetamina del cártel es muy eficaz porque no depende de recursos agrícolas. La marihuana también forma parte de sus operaciones. Aunque tradicionalmente la han cultivado en la región mexicana del Triángulo de Oro, han empezado a trasladar sus operaciones a zonas remotas de California. Estos cultivos ilegales suelen implicar el robo de grandes cantidades de agua y han dado lugar a importantes redadas policiales. A pesar de la legalización de la marihuana en muchos estados de EEU, el cártel sigue obteniendo beneficios de los mercados ilegales y utiliza el mercado legal para blanquear dinero. El cártel de Sinaloa funciona como una máquina bien engrasada, destacando en logística, engaño y eficiencia despiadada. Su secreto reside en una estructura descentralizada con células semiautónomas que mantienen las operaciones flexibles y resistentes. Esta estructura les permite recuperarse rápidamente, incluso cuando capturan a sus principales líderes. El alcance del cártel es verdaderamente global, abarcando más de 50 países. Han establecido sólidas redes de distribución en las principales ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Nueva York y Atlanta, lo que garantiza que su producto fluya sin problemas por todo el país. A menudo utilizan puertos de entrada legales para introducir drogas de gran valor en Estados Unidos, empleando a ciudadanos estadounidenses como correos para reducir el riesgo de detección. Este planteamiento estratégico les permite mantener un flujo constante de drogas hacia Estados Unidos, al tiempo que reducen al mínimo las posibilidades de ser descubiertos. Las operaciones del cártel de Sinaloa se han convertido en un importante quebradero de cabeza, tanto para Estados Unidos como para México, creando un panorama complejo y peligroso que ambas naciones luchan por gestionar con eficacia.
En Estados Unidos, el fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años, alimentando una epidemia de opioides que ha asolado comunidades en todo el país. De 2019 a 2021, Estados Unidos experimentó un aumento del 94% en las sobredosis mortales, y se estima que 196 estadounidenses mueren cada día a causa del fentanilo. Para combatir esta crisis, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos a través de operaciones coordinadas que involucran a múltiples agencias policiales. Iniciativas como el Proyecto Reckoning y la Operación Accelerator han dado lugar a cientos de detenciones e importantes incautaciones de droga, dirigidas contra la red del cártel a ambos lados de la frontera. A pesar de estos esfuerzos, el cártel sigue innovando, utilizando métodos sofisticados como túneles subterráneos, drones y vehículos camuflados para introducir drogas en Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y México ha sido tensa debido a los diferentes enfoques de la crisis de la droga. Mientras Estados Unidos se centra en desmantelar las redes de narcotráfico, el gobierno de México ha sido criticado por no reconocer plenamente la magnitud de la crisis del fentanilo. Sin embargo, este conflicto interno ha dificultado el trabajo conjunto contra las poderosas redes criminales que trafican con opioides sintéticos. La falta de unidad ha debilitado los esfuerzos por combatir eficazmente a estas peligrosas organizaciones. En respuesta a la crisis actual, ambos países han tratado de mejorar su cooperación. La DEA, por ejemplo, colabora estrechamente con unidades policiales mexicanas para recabar información y llevar a cabo operaciones conjuntas. A pesar de las importantes detenciones de líderes como el Nini, el Chapo y su hijo, las operaciones del cártel de Sinaloa siguen desarrollándose sin problemas. Actualmente, el líder general del cártel de Sinaloa es el Mayo. Su ascenso dentro de la jerarquía del cártel se caracterizó por un enfoque estratégico y calculado que lo distinguió de otros capos de la droga. Mientras muchos alardeaban de su riqueza y poder con grandes alardes, el Mayo eligió un camino más discreto, comprendiendo que la longevidad en el peligroso negocio de la droga requería algo más que fuerza bruta. Exigía inteligencia y visión para los negocios. En las reuniones secretas que dirigían el futuro del cártel, la voz de El Mayo destacaba como la de la razón y la moderación en medio de las llamadas a la agresión. Siempre abogó por dar prioridad a la logística y a la formación de alianzas estratégicas frente a los conflictos abiertos. La preferencia de El Mayo por la estrategia frente al espectáculo le permitió construir y mantener una amplia red de conexiones, tanto dentro como fuera del mundo criminal. Su habilidad para navegar por las traicioneras aguas de la política de los cárteles y las presiones de las fuerzas de seguridad le ha mantenido al frente del cártel de Sinaloa, dirigiendo sus operaciones con un cuidadoso equilibrio de diplomacia y crueldad. Bajo la dirección del Mayo, el cártel de Sinaloa amplió sus operaciones más allá de los estupefacientes tradicionales como la heroína y la marihuana. El tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína se convirtió en parte integrante de la cartera del cártel, diversificando sus ingresos y consolidando su estatus como organización mundial de narcotráfico. La estrategia de El Mayo no consistía solo en traficar con diferentes drogas, sino también en encontrar nuevas formas de transportarlas y distribuirlas. Bajo su liderazgo, desarrollaron técnicas creativas de contrabando. Utilizaban compartimentos ocultos en los vehículos y construían sofisticados túneles que pasaban por debajo de las fronteras internacionales, lo que dificultaba su captura por parte de las autoridades. Este enfoque innovador ayudó al cártel a mantener sus operaciones y ampliar su alcance. A pesar de los incesantes esfuerzos de las fuerzas de seguridad, la red de El Mayo ha demostrado ser increíblemente resistente. Su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y anticiparse a los movimientos de las autoridades le ha mantenido siempre un paso por delante. El Mayo ha eludido su captura durante décadas gracias al fuerte apoyo que ha conseguido en las comunidades en las que opera, especialmente en las regiones montañosas de Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocidas como el Triángulo de Oro. Estas zonas no solo son de difícil acceso, sino que también le son ferozmente leales debido a los servicios y el apoyo que presta. Este respaldo local le ofrece tanto protección como valiosa información sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad. Las alianzas estratégicas han sido la clave del éxito de El Mayo. Ha forjado sólidas alianzas con otros poderosos narcotraficantes, consolidando el poder y el control sobre vastas rutas de tráfico de drogas. Su colaboración con los remanentes del cártel de Juárez y la integración de sus operaciones en el cártel de Sinaloa han aumentado significativamente sus recursos e influencia. El Mayo
Ha eludido hábilmente numerosos intentos de captura, utilizando una red de informantes y sobornando a funcionarios para adelantarse a las fuerzas de seguridad. Sus antiguas relaciones con funcionarios corruptos le permiten recibir avisos oportunos sobre redadas u operaciones inminentes, lo que le permite reubicarse y evitar ser capturado. Además, su liderazgo descentralizado dentro del cártel garantiza que, aunque partes de la organización se vean comprometidas, las operaciones principales permanezcan intactas. Aunque el Mayo sigue en libertad, muchos de sus familiares cercanos, incluidos sus hijos y su hermano, han sido detenidos y extraditados a Estados Unidos. Algunos de ellos han cooperado con las autoridades estadounidenses, lo que probablemente ha proporcionado a El Mayo información sobre las estrategias de las fuerzas de seguridad, ayudándole a adaptar sus tácticas para seguir siendo escurridizo. Incluso con la captura de El Chapo, sus hijos y el Nini, las operaciones del cártel de Sinaloa no muestran signos de ralentización, y El Mayo sigue huido. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.